De chiquita pensaba que mi mamá era un angelito chiquitito con alas blancas que se paseaba por el cielo, así como los precious moments de la sábana que me arropaba en la noche. Ella era un ángel, y aunque le hablara todas las noches, nunca respondía. Mis recuadros maternales son complicados. Tienen muy poco, pero a la vez de todo. He tejido retazos a través de las páginas de Rima Brusi y su uso de la palabra madre, de la progenitora como canto de tierra, de quienes hieren la matria para venderla, de la orfandad, no solo de cuerpo y alma, sino de desamparos que atraviesan el mar, la arena, los muros, la pizarra y el pupitre. Por el momento, me queda invitarla para coescribir en nuestra libreta y agrandar este borrador. Bueno, pues yo soy Rima, mi apellido es Brusi, Hilda La Madrid, es el segundo. Soy de Puerto Rico, nací y criada. Pasé gran parte de mi niñez en este espacio, ¿no? En este paisaje cerca de la Yupi. Me crié con mis abuelos en la residencia de la facultad y visité, como te conté, ¿no? Las librerías de Río Piedras y la biblioteca y el museo y todo. Pero eventualmente terminé en Lajas y fui a la universidad en Mayagüez. Después estudié en Estados Unidos, regresé, fui profesora muchos años. Soy antropóloga de profesión y de vocación y yo creo que por ahí viene lo de la escritura también, porque yo escribo, pues, trabajo el género de no ficción, de crónica, y una interpretación o un concepto bien amplio de crónica, ¿no? En el sentido de que es la descripción del paisaje interno, del paisaje externo y que usa las herramientas de la literatura. Así que eso, profesora, escritora, antropóloga, puertorriqueña. Me encanta el océano, no sé qué más contarte, pero me gusta Río Piedras, me gusta el océano, ¿no? Me gusta mucho el mar Caribe, la costa sur, ese es mi mar. Y nada. Aquí estamos. Pregúntame lo que sea, aquí estoy alerta y disponible. Aquí yo estoy con la sonrisa de oreja a oreja. De oreja a oreja, como el gato de Alicia. Sí, porque ya yo te he conocido a través de tus libros y habíamos tenido ya un contacto por teléfono, de corte más político y de gobierno, pero me entusiasma que estés aquí y estás aquí de visita, porque vives ahora mismo en Arizona. ¿Cada cuánto regresas? Bueno, cuando me mudé a Estados Unidos, primero trabajamos en Washington, D.C., de ahí fuimos a California, pasamos luego 3 años en el Bronx y ahora estamos en Arizona. Cuando estábamos más cerca, ¿no? Por ejemplo en Nueva York veníamos con mucha frecuencia, ahora en Arizona se complican, porque eso es como viajar a Japón, te tienes que cambiar de avión 3 veces, 4 veces, toda la cosa, así que vengo por lo menos 2 veces al año, trato de venir 4 veces al año. ¿Y cómo es eso de...? Y pienso retirarme aquí. Sí, esa es la idea, ese es el plan. Buenísimo. ¿Cómo es eso de vivir en Arizona? Yo lo pienso y no es mucho como lo que tú describes que amas, que el mar Caribe. Es bien distinto, de hecho, es casi el antónimo, ¿no? Del mar en cierto sentido, porque es un estado que está landlocked, está rodeado por tierra. La playa más cercana, pues tienes que ir a California o cruzar la frontera. Así que es bien distinto, es un paisaje muy bello. Sin embargo, yo vivo en una parte de Arizona que es en el norte, que está a 7,000 pies de altura. Y así que no es la imagen que uno pensaría de Arizona, no es el desierto, no es la roca, es pino verde, unos pinos bien majestuosos. Es un paisaje bien bonito, tiene las 4 estaciones, ahora mismo hay nieve, mucha nieve. Así que de la nieve llegaste para acá. Exacto, huyendo de la nieve un poco, no del frío, vamos, ¿no? Sí. Que acá todavía hace calor, estamos en noviembre, está perfecta, a mí la temperatura está perfecta, a mí el calor me encanta, no me amilana. Sí, Rima, quiero empezar de una con uno de tus libros
que es muy especial para mí, Fantasmas. Ahí tú hablas de cómo tu mamá biológica no podía necesariamente tenerte. Y es muy simplista ese resumen. En el libro pues hablan de muchas más complejidades. Pero esa situación provocaba que tuvieras que mudarte de lugares, por consiguiente de escuelas también. Y aunque hablabas de que de chiquita estabas mucho en este espacio de la universidad pública, en Río Piedra, y que te encanta el mar, y ahorita mencionabas que tienes familia en Laja, ¿de dónde realmente tú te sientes parte? También siendo boricua en la diáspora. ¿De dónde me siento parte? ¿De qué parte de Puerto Rico o en general? En el mundo. Mira, yo creo que yo pienso y trabajo mucho el tema del paisaje, ¿no? El tema del lugar, el tema de cómo nos hacemos personas y cómo nos forjamos en una conexión bien cercana con los lugares en los cuales nos forjamos, ¿no? Y a la vez hacemos paisaje. Y entonces ese es el tema de mucho de mi trabajo antropológico, pero también es algo que yo siento bien visceralmente, ¿no? Y yo creo que quizás por lo mismo que decías ahorita, quizás por lo mismo de estarme mudando tanto de sitio cuando era pequeña, este paisaje de Río Piedras, en donde estamos ahora mismo, se convirtió en una suerte de ancla, ¿no? Porque es cierto que viví en muchos lugares, viví en Luquillo, vivimos en Ciales, vivimos en Mayagüez, pero al final del día, el paisaje donde estuve más tiempo, donde pasé más tiempo en mi niñez, fue el paisaje riopiedrense. Así que lo llevo bien cerca. Otro paisaje, otro espacio en Puerto Rico que también llevo bien cerca, espacios ancestrales, vamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, Jayuya, el barrio Coabey. Es un espacio ancestral para mí, un espacio que amo mucho. Y finalmente, como dijiste, el Mar Caribe, ¿no? Particularmente el área de Cabo Rojo, el área de Lajas. Ahí pasé mucho tiempo en mi adolescencia. Ahí trabajé muchos años, en Mayagüez. Así que ese océano, ese mar, ese paisaje también me da un sentido como que de pertenencia. En Estados Unidos uno siempre, bueno, no sé, hay una diáspora, ¿no? Pero también la diáspora no es un monolito y hay una suerte de extranjería, ¿no? En mudarse para allá, que aunque uno conozca otros puertorriqueños y aunque uno se sienta bien parte de la diáspora, pues sí te sientes un poco como un forastero, ¿no? Y eso hace, primero, que todo parece una aventura, así que no es como que todo es malo, ¿no? Para mí ha sido una aventura vivir allí, pero al mismo tiempo una aventura que implica cierta distancia, ¿no? Por otra parte, soy antropóloga, así que estoy muy a mis anchas, descubriendo espacios nuevos y hablando con gente nueva. Así que eso, ¿no? Y siempre me amigo con el paisaje en donde esté. Yo le cogí mucho cariño al Bronx, yo le cogí mucho cariño al paisaje del sur de California, le tengo mucho cariño a Flagstaff, que es un lugar muy bello en Arizona. Pero al final del día mi paisaje es el paisaje de la matria, es este. Y de chiquita también eras así forastera y te amigabas rápido con el paisaje, con el ambiente. Y también lo pregunto porque cuando uno es chiquito es como importante esa estabilidad, por ejemplo, en la misma escuela, hacer amigos, la maestra que te gusta, el maestro que no. ¿Cómo fue eso? Pues fue duro, yo creo que cambiar de escuela múltiples veces, ¿no? Y en general, en cualquier momento de la niñez, puede ser duro, ¿no? Pues yo era muy tímida y cambiar tanto de escuela, pues sí hacía difícil el tema de hacer amigos, ¿no? A veces parecía que justo cuando empezaba a tener una amiga nos mudábamos. Por otra parte, yo siempre he tenido una curiosidad bien grande por la gente, ¿no? Mi abuela me regañaba porque siempre me quedaba mirando a la gente y a la gente no le gusta eso, que se le quedes mirando. Pero yo siempre he hecho eso porque a la gente me ha parecido siempre fascinante. Así que, pues sí, la dificultad de hacer amigos, de hacer hogar, estuvo siempre ahí, pero también la aventura, ¿no? De estar en lugares nuevos y escuchar y mirar todo, ¿no? Sí, ¿no? Siempre me ha dado mucha curiosidad. Y otra cosa es que los lugares no se limitan a los espacios físicos. Ahí está la cámara. Justo cuando hablamos de lugares. Exacto, ahí está el lugar. El sonido es parte del paisaje. Pero regresando al tema de estos lugares y todas estas mudanzas, los paisajes no solamente son físicos. Para mí, yo empecé a escribir tarde en la vida, pero para mí leer y escribir son partes de la misma cosa, ¿no? Del mismo proceso. Y yo empecé a leer bien chiquita y tuve la suerte que siempre hubo libros a mi alrededor.
Y los libros te dan también esa sensación de pertenencia. Yo tenía amigos que no eran amigos imaginarios, ¿no? Yo era muy amiga de Asterix y Obelix, ¿no? En los cómics. Yo era muy amiga de Alicia en el País de las Maravillas y le hablaba y todo. Así que eso, yo creo que los espacios no se limitan a los espacios que son bien materiales, sino también a los que nos regalan los libros. Justo veía una publicación tuya en Instagram y era una foto de ti cuando chiquita y en el copy mencionabas que te había alegrado mucho porque tienes muy pocas fotos de la niñez y en esa foto también cargas una mochila y que probablemente ahí tenías estaba en mudanza, estaba entre hogares literalmente. Un libro o una muda de ropa y ambas eso es como cosas. una imagen, no sé si llamarle dolorosamente hermoso o hermosamente doloroso. Y justo te quería preguntar cuál era el rol del libro en tu vida, porque algo que si bien parte de esa foto has tenido uno contigo, ¿cuál es el primero que llega? ¿Cuál es ese primero que de repente se te queda contigo y te obsesiona y te lo devoras? ¿Sabes qué? Es que yo siempre estaba leyendo y honestamente quisiera tener una respuesta así como que bien elegante y bien así interesante para darte, pero yo no recuerdo concretamente. Recuerdo varios, ¿no? Te puedo dar varios títulos. Alicia en el País de las Maravillas me gustaba mucho y los releía porque yo la edición que había en mi casa era una traducción mexicana que tenía todas las notas del traductor. Así que no solamente leías el libro, sino que también te enterabas de cuáles eran las rimas originales, ¿no? Que Alicia las dice de manera disparatada. Recuerdo mucho ese libro y de nuevo los cómics Asterix y Obelix me encantaban. Cuando iba a casa de mi bisabuela había mucha mitología, ¿no? Mitología griega, mitología vikinga y también eso me lo leía. Yo leí, y esto suena como, hay libros que tienes que leer varias veces, ¿no? Pero yo recuerdo chiquitita leer el Fausto de Goethe que estaba en casa de mi bisabuela. Y estar aterrorizada, ¿no? Cada noche, a la hora de ir a la cama, tenía pesadillas y luego me despertaba al día siguiente bien contenta porque lo iba a seguir leyendo, ¿no? Más de una vez. Y luego más adelante pues lo leí ya con otra madurez, pero había libros en todas partes. O sea, en casa de mi bisabuela había libros, mi mamá siempre andaba con un libro, en casa de mis abuelos había muchísimos libros, hasta en el garaje se desbordaban. Así que siempre andaba con un libro en la mochila, me gustaba mucho. Había muchos clásicos, ¿no? Y yo creo que en muchas familias, en muchas casas aquí en Río Piedras, pues, había ciertos libros que se repetían. El boom latinoamericano, ¿no? Esos autores como Cortázar, como García Márquez y tal, había muchos de esos y yo los leí mucho. Eso fue un alimento bien grande. Los cuentos de Cortázar fueron un descubrimiento, una cosa maravillosa, ¿no? Yo recuerdo desaparecerme muchas horas así irme en mi bicicleta, ¿no? Por ahí, por el barrio, encontrar un lugar tranquilo y volver a leer a Cortázar. Así que esos libros también, Rayuela fue un descubrimiento y es el tipo de libro que tú no entiendes la mitad. Cuando lo lees de pequeña iba a decir, pero en general, ¿no? Siempre estás aprendiendo de él, nunca lo entiendes del todo, pero a mí ese espacio, ¿no? Que te regala la lectura, donde tú como que entiendes lo suficiente para estar absolutamente absorta, pero no entiendes tanto que el libro termine de serte útil. Ese espacio a mí me encanta, desde chiquita. Así que ese era otro libro que andaba conmigo. Quizás, oye, ahora que lo dices, a mí mi papá me regaló, bien pequeña, como a los 6, 7 años, me regaló una edición de Las Mil y una Noches, que no estaba hecha para niños, no estaba recortada, lo que llaman abridged, no era editada para un público infantil. Así que parecía una Biblia. De hecho, la gente me preguntaba porque yo andaba por ahí con una Biblia, y no era una Biblia, eran Las Mil y una Noches. Y ese libro lo leí 1001 veces. Wow. Hablabas de las rimas de Alicia y el País de las Maravillas y pensé en tu nombre, por supuesto. ¿Cómo te llevas con tu nombre? Que es pues tan literato. De chiquita era un problema. De chiquita generaba muchos chistes, ¿no? Y mucho bullying. Pero ahora mismo me gusta mucho y la historia es interesante porque no es rima. La historia no viene de la poesía, la historia viene, pues mis papás eran hippies, ¿no? Mi mamá en particular. Y en esa época no solamente los hippies, sino en general como que los boomers, las mujeres boomers, estaban todas por alguna razón leyendo el mismo libro, que era una novela inglesa que se llamaba Green Mansions. Y la protagonista de esa novela es una nena, una chica joven, de 15 años quizás, que se llama Rima, es indígena y habla con los pájaros.
También muere una muerte horrible, pero no tenemos que hablar de la muerte horrible. Así que esta chica es india, habla con los pájaros. Esa rima del libro Green Mansions es la que mi mamá está leyendo el libro y me da el nombre. El nombre que me iba a dar originalmente era Antonia, porque mi mamá estaba embarazada cuando mataron a Antonia. Entonces, pero cuando leyó el libro le gustó mucho. Ese libro, por cierto, esa novela se convirtió en una película de Hollywood. Audrey Hepburn era rima. Y después se convirtió en un cómic bien gracioso. Y después a ver si consigo una imagen para enviártelo. Un cómic que no duró tantísimo, pero era parte del universo de Marvel. Y se llamaba Rima la chica del bosque o de la jungla. Rima de Jungle Girl se llamaba. Y era rubia y amazónica y andaba encima de un tigre por alguna razón. Así que de ahí viene el nombre. La gente piensa que viene de la poesía, pero no. Rima, y tengo aquí uno de tus libros, Chulos de la Pobreza. Oye, que me parece muy ingenioso siempre tus títulos. ¿Cómo nacen? ¿Cómo son ese proceso? O sea, entre la bicha y la pared. Mi tecato favorito que fue el primero, Fantasma, Chulos de la Pobreza. Yo creo que el título más normalito es probablemente Fantasma. Sí. Yo creo que los títulos es más a la crónica más tradicional, ¿no? De Chulos de la Pobreza y de Mi tecato. Yo creo que de ahí, y de La bicha y la pared. Ahí es que tiendo a ponerle esos títulos. Y no, o sea, quiero aclarar que no es un gimmick, ¿no? ¿Cómo se dice gimmick? No es una cosa así como de mercadeo. Genuinamente, ¿no? Muchas veces es por el título o por la primera oración que me lleva, ahí es que llego a escribir, ¿no? La cosa se cocina o se compostea en el cerebro, pero cuando realmente arranca la escritura como tal, literalmente, es cuando tengo un título o cuando tengo la primera oración, que a veces cambia eventualmente, ¿no? Cuando uno está editando, cuando la escritura te lleva en otra dirección, puede cambiar, pero sí, o sea que eso de los títulos a mí tienen que ser, es más la sonoridad, ¿no? Tiene que ver con la sonoridad, tiene que ver con la musicalidad de los títulos. A veces parecerían estar diseñados para impresionar o para causar curiosidad, pero no es así. En verdad es que me llega el título y siento que tengo el tema, ¿no? Y la inspiración. Y pues, si el título me inspiró a mí, a veces pienso, se lo dejo al libro o se lo dejo al ensayo, porque igual inspira a la persona que lo quiere leer. Mencionaste ahorita que aunque la lectura llegó temprano, no la escritura. ¿Cómo llegaste a la antropología? Es una carrera que a lo mejor, no sé, mi generación es como... ¿Quién a los 16 dice quiero ser antropólogo? ¿Cómo fue ese camino para ti? Yo a los 16 dije que quería ser ingeniera. Muchos empiezan así. Sí, no, a mí me gustaba todo, realmente. Y me gustaba mucho la literatura, pero, ¿verdad? Uno sabe tan poco de la vida cuando tiene esa edad que jamás, yo ni siquiera sabía que yo podía estudiar literatura en la universidad. Así que no me pasó por la mente estudiar literatura en la universidad. Para mí era lo que yo hacía, era parte de mi vida, pero a la hora de escoger algo, pues yo pensé en la profesión, ¿no? Y me pasó como le pasa a tantos estudiantes cuando van a elegir su carrera, pues elegí lo que me resultaba familiar e interesante. Así, yo conocí ingenieros, mi papá es ingeniero mecánico, mi papá estaba en la universidad cuando yo tenía como 10 años, 9 años, así que yo recuerdo verlo con sus amigos, haciendo carros y montando cosas y arreglando máquinas y pensé, eso se ve bien interesante. Pues eso es lo que empecé a estudiar. Pero una vez en la universidad me dio por leer sobre cerebros y sobre el sistema nervioso. Entonces fui al departamento de biología y les expliqué que yo quería estudiar cerebro y el sistema nervioso. Y entonces la secretaria me dijo muy amablemente que en verdad no había nadie allí que pudiera hablar conmigo de eso. Así que fui al departamento de psicología, al departamento de sociales que albergaba el programa de psicología e hice la misma pregunta. Y un psicólogo fisiológico, ¿no? Que trabajaba con monos rhesus, pasaba por allí y me dijo, aquí es que tú vienes a estudiar esa cosa. Y ahí fue que entré por psicología. Y un día en una clase de ciencias sociales, de la introducción a ciencias sociales, la estaba dictando el antropólogo Manuel Valdés Piscini, y al final de la clase me preguntó, ¿y usted cuándo va a trabajar conmigo? Y yo bien emocionada le dije, ahora mismo, ¿no? Y una vez empecé a hacer trabajo de campo, era tan rico y me causaba tanta, no satisfacción, porque la curiosidad es infinita, me causaba una curiosidad infinita y un júbilo interno, esta cosa de ir por el mundo, a que la gente te cuente cosas, observar lo que la gente hace, tomar notas sobre eso, y eso era una vocación, ahí me quedé.
Cuando finalmente empiezo a escribir literatura fue cuando yo tenía 34 años. Y era que un poco estaba cansada del estilo más academicista o inclusive de relatos más periodísticos que había empezado a escribir en esa época. Y quería hacer crónica, pero crónica literaria. Así que empecé a escribir ensayos para mí cuando surge el asunto de los blogs temprano en el 2000 y pico. Y así empecé, así fue que empezó mi tecato favorito, como un blog. Sí, y o sea, de tus líneas principales es la educación, más obviamente desigualdad, fuiste y eres profesora. Y también Chulos de la Pobreza para mí es como la continuación de mi tecato favorito. Sí, absolutamente. Y allí escribe sobre lo que es o no es una mala madre. Y yo quería un poco leer uno de esos párrafos y de ahí claro que sí. continuar. Bueno, esto es de un pedazo de Chulos de la Pobreza. Por un momento olvidé que había una cámara por ahí. A mí también se me olvida. Muy bien. Side note, yo de chiquita jugaba que tenía cámara alrededor de mí y le hablaba a las cámaras fantasmas. Pero así ahora que sí, definitivamente una vocación. Sí. Bueno, de esta crónica que se llama Mala Madre. En el barrio había 2 niños, llamémosles Edwin y Vicky. 2 hermanitos de 12 y 10 años que hubieran querido ir con nosotros, pero no preguntaban mucho, ni insistían, porque llenar el papeleo de rigor les resultaba casi imposible. Estaban acostumbrados a quedarse atrás en las giras, los proyectos, los campamentos y las propuestas. Vivían con su mamá, llamémosla Jennifer, en una casita medio derruida justo al lado del caserío y la escuela. Jennifer era usuaria de drogas, varias, y padecía además de otras condiciones de salud. Los adultos me la describieron como una mala madre. Y más adelante habla de que es una imagen que recurrentemente recuerdas. No quisiera leer toda la crónica, ¿no? Pero si pudieras abundar quién es Jennifer y qué estaba pasando en tu vida y también por qué hablas de que te sentiste como una villana con ella. Bueno, la parte de la villanía, y por cierto, todo mi trabajo con crónica no es ficción, ¿no? Y no digo eso porque no me gusta la ficción, a mí me encanta la ficción y me gustaría mucho ser alguien que escribe ficción y que la escribe pues con la misma intensidad con la que escribo no ficción, pero esta es la que me tocó a mí, ¿no? Esta es la que se me hace más natural. Así que nada es inventado, ni en ese relato ni en cualquiera. Tú sabes que a veces si no recuerdo algo, lo digo a sí mismo, no recuerdo tal cosa. Así que Jennifer existía en ese momento. Y hay una línea en un libro de Sábato, yo creo que es sobre héroes y tumba, que dice, donde Alejandra, donde Alejandra, que es el personaje protagónico, dice, qué misterioso es el mundo. Conversás con el vigilante de la esquina, le haces tomar confianza y de repente descubres que él también es un misterio. Y para mí Jennifer, ese personaje, encarna el misterio que es no solamente la maternidad, sino toda la carga ética, la carga moral, la carga social que le asignamos a la maternidad y con la que juzgamos a las madres, ¿no? Especialmente, más que a los padres. Y así que Jennifer encarna ese misterio, porque por un lado, en esa escena que tú describes, ciertamente ya no estaba en condiciones de filmar el papel que le permitiría a los niños ahí con nosotros a un proyecto que yo tenía en ese momento, que era un proyecto con los residenciales públicos mayagüezanos, y ellos querían ir. Así que en ese momento lo de la villanía viene porque le hacemos una trampa, le tendemos una trampa, ¿no? Los hijos se encargan de abrirnos la puerta, los vecinos están conmigo, la distraemos, le ponemos los papeles, alguien trae un bolígrafo, ella intenta meterse en la casa otra vez, y nosotros insistimos, ¿no? Esa insistencia, esa escena de nosotros insistir, donde el fin justificaba los medios, no es que me arrepienta, pero sí hay cierta violencia, ¿no? Hay una carga de juicio que una persona como Jennifer está recibiendo cuando una institución o cuando unos vecinos o cuando la sociedad, encarnada en cualquiera de nosotros, interviene en su día para, de alguna manera tácita, ¿no? Juzgarla. Así que ese es el momento de la villanía, pero para mí el momento más chulo del cuento
es al día siguiente, cuando Jennifer lleva a sus niños a la guagua, ¿no? Y lo recuerdo como ahora. Se había levantado, se había bañado, llevaba a los niños de la mano, estaba vestida de blanco, no tenía una mancha encima, tenía el pelo húmedo, se acababa de peinar y mira, y recuerdo pensar, es que no tenemos idea, no sabemos nada, ¿no? La gente es un misterio y esta señora es un acto tan heroico. Tú pensar que con una adicción tú te levantas y te bañas y llevas a los niños a la guagua y me los encargó así bien severa, ¿no? Que me los cuida. y nada, y en ese momento pensé eso, no sabemos nada. Y yo creo que esa crónica la empecé a escribir ahí mismo en la guagua de Camino a San Juan. Rima, ¿cómo tú te llevas con la dualidad de lo mismo que me estás diciendo ahora? De esa carga ética que le dejamos a las madres, pero también ese deseo del afecto de tu propia madre. Uh-huh. Y lo haces en Fantasmas, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo cargas con esta dualidad que es súper compleja? Sí, es compleja y ha informado mucho mi maternidad de múltiples modos. Y es más que una dualidad, es una sustancia, es una sustancia complicada que cambia de color y de sabor y de forma cada día, pero sí, hasta cierto punto nos construye nuestra historia nos hace humanos, ¿no? Sin cultura nos realizamos, no nos convertimos en lo que somos orgánicamente, que también es una paradoja bien interesante, ¿no? Que biológicamente el animal humano necesita la cultura, es decir, la no biología, para constituirse y para realizarse y para existir. Así que más, no, la paradoja empieza por ahí. Y en términos de la maternidad, sí, mi mamá no me pudo criar como quizás ella hubiera querido, o como la sociedad indicaba que debía hacerlo, o como quizás me hubiera yo beneficiado más. Y por otra parte, y que conste que no estoy hablando de silver linings, a mí no me gusta mucho la idea del silver lining, no estoy diciendo que por otra parte me convirtió en escritora o lo que sea, porque uno no sabe realmente. Es tan compleja la historia y cómo te constituye, y es tan compleja la manera en que la cultura construye tu biografía y la biografía te construye a ti en el presente. Y entonces mi mamá, o sea, por un lado sí era juzgada como una mala madre por mucha gente, pero en verdad era un ser humano con sus complejidades, su propia historia. Su tema de salud mental, que también es un tema biológico, porque había un asunto neuronal, había un asunto de esquizofrenia, ¿no? Un asunto de psicosis, que eso no sale en el libro, pero está ahí un poco implícito. Y esa es la historia que me construye, y todos tenemos historias que nos construyen, ¿no? Así que yo no lo veo como una cuestión de víctima o de tragedia, tanto como yo soy tan misterio como cualquiera, ¿no? Y yo pienso que por eso el arte de escribir memoria es tan interesante, porque cualquiera puede escribir una memoria. Yo estoy convencida de eso. No hay vidas aburridas, no existen las vidas aburridas. Y esa, pues, la que yo conozco porque es la mía, ¿no? Y de ahí que sale Fantasma. Y que también es una reflexión no solo sobre la maternidad, sino sobre la memoria. Y sobre la mente. Por ahí. Eso de lo que has dicho, ¿no? De que simplemente construye tu historia. Algo que de repente a los 20 dijiste, tiene que ser así para yo poder convivir con esto. O de chiquita ya venía contigo, ya era ¿Venía qué? Esa idea de que está también en la vida de mi madre. Mi madre también tiene su propio misterio. ¿De chiquita también lo entendiste así? Yo creo que sí. Quizás no necesariamente en las palabras en que te lo acabo de decir, pero la idea de que el mundo es un misterio siempre estuvo conmigo. Yo le tenía al mundo curiosidad, un poquito de miedo. Yo era una niña bastante temerosa, pero al mismo tiempo suficientemente curiosa como para ejercitar el acto de valentía que implica salir al mundo y hablar con la gente y escuchar a la gente. Así que sí, yo siempre, para mí era un dado, ¿no? Siempre tuve no la intuición, sino la convicción de que sí, el mundo es misterioso y hay que examinarlo, y ese mundo y ese misterio incluyen el paisaje interno. Yo me enteré muy tarde en la vida que esa voz narrativa que me acompañó desde siempre, desde que tengo recuerdo, yo siempre tengo una narradora, una voz en la cabeza que me va contando el mundo y me va contando mi día. Y yo me enteré bastante tarde en la vida de que eso no es tan común, ¿no? De que todo el mundo sí tiene una voz interna, pero que esa voz no está hablando constantemente como me pasaba a mí y todavía me pasa.
esa es la manera en que yo aprendí al mundo, ¿no? A través de la palabra. Y mientras más leía, más palabras tenía, ¿no? Porque así es que funciona la adquisición del lenguaje. De manera que, de nuevo, un poco esta cuestión de pensar en mi madre como un misterio. No estoy hablando de resignación, no estoy hablando de un ejercicio de justificarla, no estoy hablando de que a los 9 años yo dijera, ay, pobre mami, tú sabes, yo entiendo, ¿no? Por qué se comporta como se comporta, por qué me trata como me trata. No, era tan misterio como cualquiera, ¿no? Era tan interesante como cualquiera. Era muy bella, mi mamá. Y para mí, seguirla por ahí, ¿no? Y seguirla en su cotidianidad y verla leyendo o verla peinándose, yo recuerdo esos como momentos felices, ¿no? Uno los piensa, quizás los piensas así tipo película, los piensas como momentos tristes, pero no fue así como yo los experimenté. ¿No? Son momentos llenos de diferentes emociones y muchas de ellas son emociones muy bellas. Y además, francamente, todo el mundo tiene su tragedia, ¿verdad? Y la vida no sería la misma sin ella. Y yo creo que no podríamos ni siquiera experimentar la belleza en su totalidad sin algo de tragedia. Y si nos toca una vida demasiado fácil, pues la obtenemos de los libros. Rima, hablando de vidas que no son fáciles, también me interesa que me hables sobre tu rol siendo educadora en Arizona, en una universidad también donde trabajas con muchos estudiantes que son latinos, migrantes, en un contexto como el de hoy día, con las políticas migratorias de Donald Trump. Bien fuerte. ¿Cómo ha sido ese rol de educadora para ti y cómo es ese apoyo hacia estos estudiantes? El tema de la educación, yo me fui por la antropología un poco con el tema del paisaje, la construcción del lugar y biografía. En un momento dado me obsesioné con la cuestión de acceso a la educación, quién puede acceder a una educación universitaria. Y el acceso empieza con la idea del deseo, con la idea de ir a la universidad. Antes de eso, el acceso empieza con la capacidad de poder imaginarte en una universidad, ¿no? Y eso es algo que a mucha gente le falta. O sea, yo no creo que todo el mundo tiene que ir a la universidad, que es algo que me preguntan donde quiera que me paro. Pero ¿por qué usted piensa que todo el mundo debe ir a la universidad? No es eso lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que todo el mundo debería poder imaginarse en la universidad. Nadie debería sentir que no pertenece, ¿no? Y hablar de vocación, cuando a algunos niños en nuestra cultura, en nuestra sociedad, algunos niños sí reciben los materiales para imaginarse en la universidad y otros niños no, entonces no estamos hablando de vocación, estamos hablando de un repertorio limitado de posibilidades. Si el repertorio es muy amplio y el niño decide ser electricista, eso está fantástico, eso a mí me encanta. Pero si decide no ir a la universidad, no porque tenga otra opción que le gusta mucho más, sino porque no sabe que puede, o no sabe que existe, o no sabe lo que es, pues eso no es vocación, ¿verdad? Eso es un problema de acceso. Y yo creo que me he llevado un poco con eso desde Mayagüez, donde trabajé con el PUA, con el proyecto donde trabajábamos con los residenciales mayagüezanos. Luego enseñé en Nueva York, trabajé en Lehman College, que es la universidad pública del Bronx, o ubicada en el Bronx, parte del sistema CUNY, y ahora en Arizona. Y tanto Lehman como Arizona, Northern Arizona University, se parecen al colegio, de alguna manera. Es interesante, ¿no? Que ahí fue donde empezó mi carrera de profesora. Se parecen en el sentido de que, particularmente Northern Arizona University, es una universidad de tamaño mediano, es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, así que la universidad es extremadamente parte del tejido, de la cotidianidad, no solamente de la gente que trabaja en ella, sino de todo el mundo, hasta de los turistas, ¿no? Así que un poco siento una cierta comodidad o una afinidad con mi trabajo actual, en parte por eso, porque el paisaje tiene esas similitudes con Mayagüez. Y además, como tú bien dices, porque tiene unas poblaciones de estudiantes que son más de la mitad de nuestros estudiantes son de primera generación universitaria. Una cuarta parte de nuestros estudiantes son latinos. Así que vamos, ¿no? También tenemos una cantidad considerable, una proporción considerable de estudiantes indígenas. Así que me encanta, ¿no? Me encanta poder estar en un espacio donde pueda identificar una población de estudiantes con los cuales trabajar más allá del salón de clases, más allá del aula, incluyendo los que tú mencionas. No sé si te contesté la pregunta, claro, porque me fui en un viaje. Ajá. Claro que sí. Y si sientes que no la respondiste, te voy a proponer que tenemos una libreta
pública, que es nuestra, es del país. Y ahí yo quisiera que nos dejaras unos versos, oraciones, las que te salgan, las que no te salgan, para agrandar un texto colectivo, y que comiences como pie forzado con los últimos versos de la última persona que ha escrito. Okay. Y ahí puedes pensar en tu estudiante estando aquí en la Universidad Pública de Puerto Rico, en Río Piedras. Que es una universidad forjada por los estudiantes. O sea, los movimientos estudiantiles son posiblemente los personajes más protagónicos de la universidad en términos de constituirla. No son tanto o no son necesariamente los personajes históricos que uno recuerda, ¿no? Yo creo que han sido las olas sucesivas de movimientos estudiantiles y de estudiantes habitando este espacio, aprendiendo en este espacio, enseñando en este espacio y viviendo en este espacio, ¿no? Así que esto es bien emocionante. Esta ubicación a mí me encanta, porque yo soy bien colegial, y bien de Mayagüez, pero al mismo tiempo reconozco el simbolismo que tiene la Yupi en Puerto Rico y su importancia, ¿no? Pues vamos al micrófono abierto frente al teatro. El micrófono abierto, ok. El último párrafo de la escritora que escribió antes que yo dice: amanece, juntas tus pedazos, eres otra, mismo cuerpo, nueva cicatriz, nuevo mapa en la piel. Y es ese nuevo mapa en la piel, mi pie forzado. Nuevo mapa en la piel, porque el mapa del paisaje, del dónde y el cuándo, porque el dónde y el cuándo y el cómo son mucho más interesantes y mejores preguntas que el por qué hay tan gastado, bendito, tan gastado ese por qué. El paisaje es lo que nos construye al tiempo que lo construimos. La universidad, y no la universidad una abstracción, no la universidad abstracta, sino esta misma en donde estoy parada, con sus grietas, sus edificios, sus fuentes rotas, con los guacamayos que nos montan un drama allá arriba mientras hacemos esto, mientras grabamos esto. Están trepados sobre las palmas, en lo más alto de las palmas. Y ahora, aquí, no en la abstracción, ahora, como todo, es un misterio. Es un misterio de graznido y de color, de edificios, de grietas en el suelo, de grietas en los techos, de edificios cansados, de edificios hermosos, de belleza y de sufrimiento también, que se han colado por alguna grieta, piel, nervios, sentidos, no sé, todo es lo mismo, y se quedan conmigo para siempre, o hasta donde el siempre me lleve. ¿Sí? Tengo un público entusiasmado, tengo un público encantador, un público bellísimo.